Bien, bueno muchachos, en este video lo que vamos a hacer es que vamos a consumir una API que se llama OpenWeather. Básicamente OpenWeather o Weather API del clima, lo que nos permite es extraer datos acerca del clima. En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar JavaScript para consumir la API. Entonces, con JavaScript lo que vamos a hacer es conectarnos a la API, extraemos los datos dependiendo de una latitud y longitud, que va a ser la de la posición del cliente, y con este JSON de respuesta lo vamos a renderizar en un HTML mostrando el nombre de la ciudad en la que se encuentra el cliente que está consultando la página y la temperatura en grados centígrados de esa ciudad. Entonces, Weather API necesita que ustedes se registren en ella. Entonces, simplemente voy a hacerlo como si fuera desde cero. Vamos a abrir una ventana de incógnito y Weather API. Entonces, aquí buscamos Weather API Open Weather Map. Entonces, miren que aquí, cuando ya abrimos OpenWeather, que este es el URL, se los voy a dejar en la descripción. En la parte de signing, ustedes tienen que utilizar en Create Account, crean unos nombres de usuario, un email, un password, aceptan todo y crean la cuenta. Luego les llega un correo, lo verifican en el Gmail o en el correo que ya han puesto. Y al final, cuando ya estén logueados, pues van a estar aquí en la raíz y lo que van a ir es que van a irse a el ID de su usuario, le van a dar My API Keys, ¿sí? Y en My API Keys van a tener una que va a decir Default y es un ID larguísimo, simplemente. En este caso, mi ID es este que dice aquí, Default, Entonces, esto es gratis, o sea, ustedes pueden generar sus APIs aquí, esto no cuesta nada ni nada. Y listo. Entonces ustedes toman ese ID y lo copian, que luego lo vamos a utilizar. Entonces lo que vamos a hacer es que en Visual Studio Code crea una carpeta nueva. Vamos a crearnos un archivo index.html, ¿sí? Que es el que va a contener nuestro frontend. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a programar el frontend. Entonces decimos HTML5 para que Visual Studio Code automáticamente nos autocomplete. Y aquí le ponemos Weather API al título. Ahora lo que vamos a hacer es que dentro del body vamos a crear un contenedor div class container. Vamos a crearnos un div que contenga una clase de icono que se va a llamar icon. Por el momento lo vamos a poner como unas líneas, simplemente. Vamos a crear un div que va a contener, le vamos a poner la clase, le vamos a poner temp, que va a ser para la temperatura, y el valor de esta pues va a ser unos grados centígrados, simplemente el símbolo de grados centígrados, ¿sí? Una rayita y grados centígrados. Luego vamos a crear otra clase que va a ser, no sé, vamos a ponerle aquí summary, que son como los datos de la descripción. Es como el final del encabezado y al final ponemos la ubicación. Le decimos class va a ser igual a location, que es básicamente la posición de donde se encuentra el cliente. Entonces recuerden que lo que nosotros vamos a hacer es que el cliente, ¿a qué me refiero con el cliente? Es exactamente yo, el usuario. Cuando yo consulte la API va a extraer los datos de mi geolocalización en donde yo me encuentre y va a ir a consultar en la API con esa latitud y esa longitud. Va a ir a consultar los datos para encontrar la ciudad en la que yo me encuentro. Con esto, pues lo que estamos haciendo es buscar mi ciudad. Yo quiero saber mi temperatura.
Por eso tenemos que extraer de los datos del usuario, del request, la latitud y la longitud. Para esto haremos uso de JavaScript vainilla, JavaScript puro. Entonces lo que voy a hacer es que vamos a agregar un script aquí. Quiere decir de que después de que cargue todo este HTML, voy a cargar un script que lo que haga es modificar el contenido de estos valores para que le agregue los datos que la API me retorna. Entonces, este script va a tener un origen src y va a ser en la ruta actual y se va a llamar script.js, ¿sí? Luego de eso vamos a crear un archivo que se llame script.js. En script.js vamos a empezar a realizar la programación y el llamado a la API. Entonces, lo que vamos a hacer primero que nada es declarar las variables. Entonces vamos a declarar una variable de longitud, vamos a declarar una variable de latitud, vamos a declarar una variable de temperatura, y entonces aquí comienza la temperatura. ¿A qué va a ser igual? Por el momento la temperatura va a ser al selector de la clase div. Es decir, vamos a obtener desde JavaScript el elemento del HTML temp que actualmente se encuentra vacío y que posteriormente vamos a tener que modificar con los datos de la API. Entonces vamos a decir document.querySelector y vamos a decirle .summary, ¿sí? Temp. Y asimismo tenemos que hacer con cada uno de los componentes, que en este caso sería temp, summary y location. De hecho con icon también, porque luego lo que vamos a hacer es que vamos a descargar el icono o vamos a pasarle una serie de iconos, pero por el momento no lo vamos a hacer, simplemente lo vamos a hacer con la temperatura, con summary y con location, básicamente. Entonces summary lo que va a hacer es traer una descripción que tiene la API. Cuando ustedes estén aquí, generen el API key. Aquí en la sección de current van a ver la documentación de la API. Entonces miren que hay un URL que nos dice, mire, usted para consultar la API necesita una latitud, una longitud y el ID del API, que es el que ya copiamos, que les dije que debían copiar. Cuando yo invoque este URL, la API me va a retornar un JSON a través del cual voy a obtener información. Ejemplo, si yo voy aquí y pongo mi API key, ¿sí? En este caso voy a utilizar mi API key. Y yo voy al URL y miren lo que me responde la API. Me responde un JSON con una serie de datos que yo luego voy a tener que extraer. Entonces, la idea es que este summary es una descripción y es esta descripción. En este caso he metido unas coordenadas que al parecer son de una ciudad llamada Shunsei, que es una ciudad ubicada en el distrito de Tagata en Japón. Entonces miren que dependiendo de las coordenadas él va al lugar de extraer los datos. Miren que tenemos la temperatura. En este caso la API, según estaba leyendo, la API nos regresa esa temperatura en grados Kelvin. Entonces lo tenemos que transformar a grados Celsius. Y la forma de transformar una temperatura de grados Kelvin a centígrados, grados centígrados, es simplemente a este valor que está en Kelvin se le resta 273 y entonces ahí lo pasamos de Kelvin a grados centígrados. Al hacer la resta, esto fue lo que vi en la fórmula, convertir a grados centígrados, perdón, creo que es a convertir desde Kelvin a centígrados. Aquí, de Kelvin a centígrados.
tenemos una temperatura en Kelvin, la queremos pasar a grados centígrados. Entonces lo que hacemos es restarle 273.15, ¿sí? Entonces a esta temperatura hay que restarle 273 y ese valor ponerlo dentro del objeto HTML que hemos obtenido en la variable temperatura desde JavaScript. Entonces vamos a hacer let summary document.querySelector y vamos a decirle punto summary, y lo mismo con los demás, pero en este caso sería location y esto sería punto location, porque recuerden que le pusimos location, summary, temp, icon, ¿sí? Y hacemos lo mismo con icon, pero pues por ahora no lo vamos a usar. Entonces sería punto icon. Ahora lo que necesitamos es consumir la API, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es que primero que todo, vamos a usar un manejador de eventos de JavaScript llamado addEventListener, que lo que permite es que solo cuando la data se haya cargado, entonces el evento se va a disparar, ¿sí? Entonces el addEventListener va a permitir que cuando ya todo esté cargado, cuando los objetos existan, entonces en ese momento va a cargar la función. Entonces cuando yo le digo window.addEventListener, le digo esto es un addEventListener de tipo load. Yo quiero que todo pase cuando la función haya cargado los datos. Entonces esto es una arrow function que va con la sintaxis de JavaScript. Aquí abro llaves y cierro. Dentro de este addEventListener lo que vamos a tener es si el navegador que estoy visitando tiene una localización, que en este caso es geolocation. Navigator es una propiedad a la que yo puedo acceder y geolocation son las coordenadas del cliente. Entonces en este caso yo voy a abrir aquí llaves y dentro de él lo que voy a decir es navigator.geolocation y voy a llamar a la función getCurrentPosition, que es un método para obtener la posición actual de una determinada posición. En este caso necesitamos que esta función, obviamente esta función recibe un parámetro que es position, y a su vez pues esta función debe corresponder o debe terminar en hacer algo, y es definir la variable long y lat, que son las latitudes y longitudes que vamos a hacer. Entonces vamos a hacer un console.log de la posición. Entonces cuando yo hago esto, si yo voy a mi navegador, ya integré el script aquí en el HTML. Entonces vamos a abrir el HTML. Simplemente me voy a ir a mi carpeta de proyectos, que la tengo aquí, y voy a abrir el HTML con Google Chrome. Entonces si yo abro esto, miren que aquí me imprime los guiones, el grado centígrado, el otro guión de summary, pero no veo ningún dato. Pero si yo lo voy a inspeccionar y me voy a la consola, miren que estamos teniendo un error que nos dice identify location. Vamos a ver qué pasa. Temperatura, summary, location, punto location. Listo, vamos a ver qué sucede. Y al parecer location es un atributo de este manejador de eventos cuando utilizamos geolocation,
Entonces voy a llamar a esta variable de otro nombre, le voy a poner log, por ejemplo. Entonces al ponerle eso, pues ya no lo va a detectar. Nos estaba diciendo el error que el identificador location ya ha sido declarado. Es porque seguramente es una palabra reservada de este tipo de manejadores de eventos. Entonces simplemente lo llamé log. Recargo la página. Miren que cuando recargo la página me pregunta el HTML si quiere conocer, si yo quiero permitir que conozca mi ubicación. Entonces cuando yo le debo dar que sí. Cuando yo le doy que sí, lo que sucede es que viene acá, carga el manejador de eventos y obtiene la posición actual de mi navegador. Entonces cuando yo le doy clic a este objeto, miren que nos muestra un objeto que tiene un diccionario adentro, en donde no tenemos altitud, pero tenemos una latitud y una longitud. ¿Sí? Obviamente también hay una serie de elementos por aquí, pero lo que nos interesa es la latitud y la longitud, ya que con esto podemos filtrarlo en la API y obtener los datos de en qué ciudad nos encontramos. Entonces lo que vamos a hacer es que la variable long y lat la vamos a redefinir y le vamos a decir que long va a ser igual a position.chords.longitud. ¿Por qué hago esto? Porque si vamos al objeto, ¿qué es lo que estamos diciendo? El objeto position es todo este objeto y dentro de él tenemos un atributo que es chords, y dentro de chords tenemos una propiedad que es la latitud y longitud. Es lo que estoy haciendo con el atributo punto. Yo le digo el objeto punto el objeto hasta llegar a la propiedad que yo quiero llegar, y hago lo mismo con la latitud. ¿Sí? Ahora, una vez teniendo esto, lo que voy a hacer es que voy a declarar una constante que va a ser el ID de la API, y esa constante va a tener el valor del valor del API key que vimos en la cuenta de OpenWire API, que es la del API key para poder consumir la API. Entonces cuando yo haga esto, ya hemos declarado la API key, necesitamos declarar el URL base. Entonces voy a declarar un URL base que va a ser el URL de la API, pero tenemos que reemplazar los valores de latitud y longitud. Entonces por acá lo tengo copiado. Lo que hacemos es llamar al URL de la API, que ya lo vimos allá en la página. La latitud va a ser igual, reemplazamos el valor de la latitud, que ya tiene un valor, luego reemplazamos el valor de la longitud, que ya tiene otro valor, que es el que extraímos del cliente, y aquí nos queda malo porque es chords.latitud, y el app ID va a ser igual a todo de hecho esto podríamos reemplazarlo poniéndole API ID, y esto le decimos aquí pesos, va a ser igual a pesos, y formateamos el string y le decimos API ID. ¿Sí? Una vez hecho esto, ya tenemos el URL base. ¿Sí? Vamos a utilizar fetch, que fetch es por decirlo de alguna forma, el reemplazo a Ajax para hacer peticiones HTTP a través de promesas. Entonces vamos a utilizar fetch. Entonces con fetch vamos a decir que fetch va a recibir un URL que es base, que en este caso es el URL base, y lo que vamos a hacer es que vamos a decir si la promesa se lleva a cabo con .dem, es decir, si existe una respuesta, un objeto de tipo response, vamos a decirle
que retorne la respuesta en formato JSON, ¿sí? En caso de que la promesa se lleve a cabo. Y aquí cerramos paréntesis. Digamos que eso se lleve a cabo. También vamos a decir que si existen datos en esa respuesta JSON, lo que vamos a hacer va a ser imprimir console.log. Esta es la data. Y ahí vamos a imprimir console.log, vamos a imprimir la data, ¿sí? Que la data no es más que la información del JSON. Ahora, para que ustedes puedan ver esto, voy a imprimir acá console.log respuesta JSON para que vean el flujo de la promesa a medida que se va cumpliendo. Console.log response.json, ¿sí? Y vamos a hacer la prueba. Sí, simplemente vamos acá al navegador, recargamos, permitimos la ubicación y nos dice que la promesa quedó pendiente, ¿sí? Un commit impromise falló de ejecutar JSON en la respuesta. El body string ya fue leído. Ok. Entonces lo que estamos viendo, bueno, no creo que sea por esto, pero vamos a intentarlo nuevamente. Es porque creo que ya hemos utilizado el response.json. Entonces vamos a ir otra vez aquí. Sí, el response.json ya lo hemos utilizado, entonces por eso no lo puedo mostrar antes. Para eso es la promesa data, para ver la información de esa respuesta JSON. Entonces simplemente cuando venimos acá, la data de ese JSON es nada más y nada menos que todo este JSON que está aquí, que dice cord, tiene una serie de información, una serie de datos aquí. Lo que necesitamos hacer es que necesitamos de aquí obtener la temperatura. Miren que aquí ya hemos filtrado la ciudad de Cali. Yo me encuentro en Cali. Es decir que ya le enviamos la latitud y longitud a la API y ella ya sabe que nosotros estamos en Cali y nos retornó los datos de esa ciudad en este momento. Entonces lo que necesitamos hacer es que dentro de esta data, ¿sí?, que es el objeto data, necesitamos del objeto main obtener la temperatura, que esta sería la temperatura en grados Kelvin que tenemos que pasar a grados centígrados, y asignárselo al contenido del objeto HTML de la temperatura para reemplazarlo. También necesitamos que de Wither tomar esta descripción que dice Broken Clothes y pasárselo al ID summary de la variable que ya creamos en el HTML. Y a la locación necesitamos hacer dos cosas. Necesitamos ir a data en el valor main, en el valor name, que es Santiago de Cali, y concatenarle el data sys country, que es Colombia. ¿Para qué? Para que nos diga Santiago de Cali, coma, y las iniciales de la ciudad. Entonces, una vez que la data ya ha sido cargada, lo que vamos a hacer es que vamos a decirle que temperature, que es la variable que creamos acá arriba, que a su vez es un elemento del DOM, del HTML, del Document Object Model, ya es un objeto HTML. Entonces, a esa temperatura vamos a llamarle la propiedad textContent, que hace referencia a que vamos a modificar el contenido del texto de esa etiqueta de temperatura, y le vamos a asignar un nuevo valor. Ese nuevo valor, ¿cuál va a ser? Va a ser mat.floor, porque vamos a hacer una operación con decimales.
vamos a formatear esto como flotante. Entonces vamos a decir data.main.temp menos Kelvin. Ahora este Kelvin, ¿quién es? Pues este Kelvin debería ser una constante, ¿no? Vamos a declarar const Kelvin va a ser igual a ¿qué? 273.15, ¿sí? Y entonces ese valor es el que le tenemos que restar a la temperatura que nos está dando para poder convertirla en grados centígrados. Entonces a ese número le vamos a concatenar el símbolo de grados centígrados, simplemente. Y este valor es el que vamos a mostrar cuando ya le decimos temperature.textContent. Ahí ya estamos asignando el valor a ese HTML, ¿sí? Y cerramos comillas. Ahora lo que vamos a hacer es que a summary vamos a decirle .textContent lo mismo, pero entonces ya no nos vamos a referir a temp sino a data.writer. Y necesitamos ver cómo acceder a esa descripción. Entonces si vamos al objeto inicial, data es todo este diccionario, este objeto. Luego vamos a ir a writer, que básicamente writer es otro objeto que está dentro, y ese writer lo vamos a tomar en la posición 0, que es un objeto también, y dentro de esa posición 0 vamos a tomar la llave descripción. Entonces yo le digo data writer en la posición 0 punto description, y entonces en este momento al contenido de texto de la etiqueta summary que viene del HTML le hemos añadido el valor de la descripción que retorna a la API. Y ahora vamos a decirle a la locación que hemos creado como la variable log, va a ser igual al log.textContent, va a ser igual a data.name. ¿Por qué? Pues porque data.name, si vamos aquí al data, sería Santiago de Cali. Y luego le decimos que le concatene una coma, y luego le decimos que acceda a data.sys.country. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho, el data es el más grande, .sys me lleva hasta aquí y .country me lleva a las iniciales del país donde se encuentra esa ciudad. Cuando hacemos eso cerramos comillas y en teoría esto ya debería poder permitirnos, vamos a cerrar comillas aquí, esto ya debería poder permitirnos renderizar los datos de la ciudad de Cali en el frontend. Entonces vamos otra vez acá, cargamos, nos pregunta si quieren conocer nuestra ubicación, extrae las coordenadas y miren, si vamos acá, obtiene light rain, que básicamente light rain significa lluvia ligera, y es cierto, en este momento ahí se escuchan truenos y hay una cierta brisa. Entonces miren que ya hemos podido extraer datos de una API y renderizarlos en el HTML, ¿sí? Ahora lo interesante sería luego ver cómo añadirle estilos CSS a esto para poder que se vea un poco más bonito. Y eso es todo, muchachos. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video donde vamos a agregar los estilos CSS.